En el marco de la Semana de Administración y Derecho 2023, presentamos el libro de la doctora Karina Trejo Sánchez, Instituciones Básicas del Derecho Individual del Trabajo. El objetivo del libro es aportar un panorama general de las instituciones fundamentales del derecho individual del trabajo. Este libro, escrito por la doctora Karina Trejo Sánchez, consta de 13 capítulos. En el capítulo primero, Derecho del Trabajo, la doctora Karina muestra algunas nociones de juristas reconocidos en el derecho laboral, como Néstor de Buen. Y también nos explica su propia definición de la doctora Karina Trejo Sánchez acerca de derecho del trabajo. También la doctora Karina argumenta a los principios del trabajo. Encontramos una correcta explicación de estos principios. Al finalizar el capítulo, la doctora nos muestra los subcontenidos de interpretación y aplicación de las normas laborales. En estos dos últimos temas vamos a encontrar en la interpretación diferentes tipos de esta actividad en materia de trabajo. En lo relativo a la aplicación del derecho, la doctora Karina nos explica quiénes aplican el derecho del trabajo. Por ejemplo, las juezas, los jueces o también las partes, el patrón, el trabajador, la trabajadora en los contratos laborales. En el capítulo segundo, relación de trabajo y contrato individual del trabajo, aquí la doctora Karina Trejo nos muestra todo lo relativo a la explicación de los elementos subjetivos y los elementos objetivos de toda relación laboral. También en este capítulo vamos a encontrar el desarrollo de las ideas de el contrato individual del trabajo. Aquí vamos a encontrar qué es el contrato individual del trabajo. También vamos a encontrar los elementos esenciales de este último. Y también vamos a poder leer los presupuestos de validez en un contrato. En el capítulo tercero, la doctora Karina nos explica los diferentes tipos de relación de trabajo que se encuentran en nuestro marco jurídico, desde la relación por tiempo indeterminado, que es la figura central de todas las relaciones de trabajo. También vamos a encontrar la relación por obra determinada. Por ejemplo, cuando alguien realiza una obra de arte. A esto se refiere la relación por obra determinada, hasta llegar a la figura de la subcontratación. Aquí la doctora Karina nos va a explicar la noción de qué es esta institución, cómo se formaliza y también nos va a explicar lo relativo a un tema innovador que es el padrón de las empresas de subcontratación. En el siguiente capítulo, el cuarto, aquí la doctora Karina nos va a explicar la naturaleza jurídica de la suspensión de trabajo, cuáles son sus características relevantes, qué es la rescisión de las relaciones de trabajo y cuándo se da también la terminación de una relación laboral. Aquí también vamos a encontrar ejemplos muy claros de suspensión, de rescisión y de terminación. Avanzando en el libro, en el capítulo 5 vamos a encontrar todas las condiciones de trabajo de naturaleza individual. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las explicaciones fundamentales de qué es un salario, qué es jornada de trabajo, todo lo relativo también a las vacaciones. La doctora Karina nos va a mostrar a detalle qué figuras constituyen el salario de las
y los trabajadores. Dentro de este capítulo también vamos a encontrar, por ejemplo, qué significa el principio de igualdad laboral. ¿Cuál es el alcance de este principio en lo relativo a justamente salario, jornada de trabajo y también vacaciones? Obviamente todas estas ideas son fundamentadas en base a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna y también a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos últimos recordemos que son acuerdos internacionales en materia laboral que contienen otros derechos que no están en la Constitución y viceversa. Avanzando en el libro, en el capítulo 7 vamos a encontrar la explicación de los fundamentos legales para determinar las utilidades que le corresponden a las y los trabajadores. Dentro del siguiente capítulo, el capítulo 8, dentro del capítulo 7, la doctora Karina nos va a explicar los deberes de las personas en un centro de trabajo. Es decir, aquí la doctora Karina nos va a explicar los deberes de empleadores y trabajadores. Es muy claro cómo la doctora Karina va mostrando estas obligaciones. En el libro vamos a encontrar que hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer en el derecho del trabajo. Y la doctora Karina nos va a poner muchos ejemplos. Por ejemplo, en las obligaciones de dar, encontramos el ejemplo de cómo el patrón entrega el sueldo al trabajador. Obviamente es un derecho, ¿verdad? Pero ahí es claramente la explicación de una obligación de dar. Avanzando en el libro, formación, capacitación y adiestramiento en el trabajo, aquí la doctora Karina nos explica a la formación profesional como un derecho fundamental para los trabajadores. Aquí también la doctora Karina nos va a explicar cómo la Organización Internacional del Trabajo, que es llamada OIT, postula a la formación del trabajo y cómo debe ésta beneficiar a todas las personas que trabajan. También vamos a encontrar el fundamento constitucional de la formación profesional, figura central para también beneficio de las personas que trabajan. Es muy importante la explicación que nos hace la doctora Karina Trejo de todas las instituciones a partir del fundamento legal de la Constitución y de los tratados internacionales. En la cultura de la legalidad contemporánea, es importante siempre partir de estos fundamentos legales mencionados, de la Constitución y de los tratados internacionales, normas supremas de nuestro país, ambas. Hoy el derecho del trabajo se tendría que interpretar, que aplicar, que argumentar de esta manera, en la nueva cultura de la legalidad, desde la Constitución y desde los tratados internacionales, para tener mejores normas laborales. Avanzando en este libro, vamos a encontrar el capítulo 9, que tiene el título que estamos compartiendo en la pantalla. Aquí la doctora Karina nos va a explicar todos los supuestos para otorgar preferencia a los trabajadores en lo relativo, por ejemplo, a un ascenso en el trabajo. Por ejemplo, se lleva a cabo mediante el derecho a la determinación de la antigüedad.
La doctora Karina nos va a ir explicando los criterios para obtener esta preferencia, por ejemplo, en los ascensos de trabajo. También la doctora Karina, de una manera muy clara, nos va a explicar el procedimiento para la ocupación de vacantes en una empresa. La preferencia y la antigüedad son figuras también fundamentales en el derecho del trabajo para beneficiar a las personas trabajadoras. Avanzando en el libro, tenemos el capítulo 10, cuyo título se encuentra en la pantalla. Este capítulo es muy interesante en lo relativo al estado del arte en el derecho del trabajo. Es decir, el estado del arte es el último conocimiento en el derecho laboral, el estado del arte. Aquí la doctora Karina nos va a explicar los supuestos y las consecuencias de derecho en lo relativo a las invenciones en los centros de trabajo. La doctora Karina nos va a explicar las consecuencias de derecho cuando una o un trabajador realizan invenciones. Ella nos va a explicar a quién le va a pertenecer esa patente, si a la persona que trabaja o a la empresa, o a ambas, o solo a la empresa, o solo a la persona trabajadora, dependiendo de cada caso concreto. Es muy interesante la explicación y este tema, las invenciones de los trabajadores. Toda invención, pues obviamente nos va a beneficiar a todos como seres humanos. Simplemente que ahí hay un derecho, que es el derecho de patentes. Y dependiendo de cada caso concreto, la doctora Karina nos va a explicar a quién le va a pertenecer ese derecho de patente, si a uno, a otro o a ambos. Avanzando en el libro, en el antepenúltimo capítulo, Salud y Seguridad en el Trabajo, en este capítulo la doctora nos va a explicar la diferencia entre accidentes, enfermedades de trabajo y desde luego su fundamento constitucional, su fundamento convencional, es decir, su fundamento en los convenios internacionales. La palabra convencional nos lleva a convenciones, tratados internacionales, acuerdos internacionales. Que en el derecho del trabajo los más fundamentales y trascendentes son los que elabora la Organización Internacional del Trabajo. También, regresando a estas figuras de este capítulo 11, Salud y Seguridad en el Trabajo, regresando a las figuras antes mencionadas, accidentes y enfermedades de trabajo, también la doctora Karina nos va a explicar cómo están estas en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, aquí la doctora Karina Trejo nos va a explicar cómo se contemplan los accidentes, las enfermedades de trabajo, todos los riesgos de trabajo en el centro laboral, en el centro de trabajo. Nos va a explicar su concepto y todas sus derivaciones, por ejemplo, de un accidente, todas sus consecuencias laborales de un accidente o de una enfermedad de trabajo. Siempre fundamentadas en Constitución, tratados internacionales y leyes federales del trabajo. El capítulo 12, Trabajo de mujeres, la doctora Karina explica el fundamento constitucional de la igualdad de trabajo entre mujeres y hombres. También nos va a explicar otros derechos para las mujeres que trabajan, que prescribe nuestra Carta Magna y los convenios ratificados por México. Obviamente aquí la doctora propone otorgar más derechos contemplados en otros acuerdos internacionales que no ha firmado México o que no ha ratificado, mejor dicho, México. Recordemos que esta última palabra
esta ratificación le hace tener una fuerza vinculante al tratado internacional para que todos esos derechos entonces entren en vigencia. Si un convenio no está ratificado, todavía no es obligatorio para un país. Sin embargo, aquí la doctora Karina Trejo nos hace énfasis, ¿verdad?, que hay muchos derechos en otros convenios internacionales no ratificados por México y que si no se firman, si no se ratifican estos últimos acuerdos, desde luego esos derechos se pueden incorporar en nuestra Constitución. Dentro del último capítulo, Trabajo de Menores, la doctora Karina nos explica los fundamentos legales de las prohibiciones concernientes a personas menores de edad para trabajar. También nos muestra cómo el trabajo de menores está sujeto a vigilancia y desde luego a protecciones especiales en la Constitución y en los tratados internacionales. Dentro del estado del arte, en este último tema, recordemos que el estado del arte es la innovación en el conocimiento, es el conocimiento más reciente dentro de determinado sector del conocimiento. Bueno, en este caso, en el trabajo de menores, la doctora Karina nos explica quién es la autoridad competente aquí en México en materia laboral que busca vigilar todo el trabajo infantil. Fue para mí un gran honor presentar el libro de la doctora Karina Trejo Sánchez. Es muy recomendable su lectura para tener mayores conocimientos del derecho laboral. Muchas gracias por su atención.